Nuestra historia está marcada por eventos impactantes que ocurren en ciclos, como si el tiempo conspirara para recordarnos la fragilidad y la fortaleza de la humanidad cada medio siglo. Este documental explora estos ciclos de 50 años, revelando catástrofes que moldearon el curso de la historia y dejaron cicatrices duraderas en nuestro mundo. 50 años después de la erupción del Krakatoa, en 1883, el mundo fue testigo de la devastación del terremoto de San Francisco, que desencadenó incendios violentos y cambió el destino de una ciudad en llamas. Medio siglo después, las aguas turbulentas del río Yangtze trajeron una nueva calamidad, seguida por el horror nuclear de Chernobyl, que resuena hasta el día de hoy como un sombrío recordatorio de las consecuencias de nuestras aspiraciones tecnológicas. En el siglo XXI, los estragos del tsunami en el Océano Índico y la furia del huracán Katrina nos recuerdan una vez más la imprevisibilidad y brutalidad de la naturaleza, mientras enfrentamos una pandemia global que desafía nuestra resistencia y solidaridad. Ahora, mientras lidiamos con la pandemia de COVID-19, comprendemos que cada ciclo de 50 años nos recuerda que somos parte de un planeta en constante cambio, donde tragedias y triunfos se entrelazan en una compleja trama de la historia humana. Únete a nosotros en este viaje a través del tiempo y el espacio, explorando las tragedias que se repiten en ciclos de 50 años y descubriendo cómo la resiliencia humana continúa floreciendo incluso ante las adversidades más oscuras. Esta es la historia de las catástrofes que nos definen e inspiran a enfrentar el futuro con valentía. Bienvenidos a Tragedias en Ciclos, 50 años de catástrofes. 1883. Erupción del Krakatoa. El Krakatoa es un volcán ubicado en el estrecho de Sunda, entre las islas de Java y Sumatra, en Indonesia. El 27 de agosto de 1883, entró en erupción de manera catastrófica, generando una de las mayores explosiones volcánicas registradas en la historia moderna. La erupción provocó una serie de tsunamis devastadores que golpearon las áreas circundantes, causando más de 36.000 muertes. La explosión fue tan potente que el sonido se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia y las cenizas volcánicas fueron lanzadas a la atmósfera, afectando el clima global en los años posteriores. 1906. Terremoto de San Francisco. El 18 de abril de 1906, un gran terremoto sacudió San Francisco, California, con una magnitud estimada de aproximadamente 7.8 en la escala de Richter. El terremoto provocó daños significativos, incluyendo incendios que se propagaron por la ciudad debido a la ruptura de gasoductos. Más del 80% de la ciudad fue destruida y miles de personas quedaron sin hogar. El terremoto de 1906 se considera uno de los peores desastres naturales en la historia de los Estados Unidos. 1931. Inundación del río Yangtze. En 1931, el río Yangtze, en China, sufrió una de las peores inundaciones registradas en la historia. Las inundaciones fueron causadas por fuertes lluvias y el deshielo en las montañas. Se estima que entre 1 y 4 millones de personas murieron debido a las inundaciones y enfermedades relacionadas. Las inundaciones de 1931 fueron uno de los desastres naturales más mortales jamás registrados. 1955. Huracán Janet. El huracán Janet, ocurrido en septiembre de 1955, fue uno de los huracanes más intensos registrados en el Océano Atlántico. Golpeó varias áreas del Caribe, causando daños generalizados y muchas muertes. Janet alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala de intensidad de huracanes, con vientos superiores a los 280 km por hora. 1986. Desastre de Chernobyl. El 26 de abril de 1986, ocurrió una explosión catastrófica en el reactor nuclear número 4 de la planta nuclear de Chernobyl, en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. La explosión liberó una gran cantidad de material radiactivo en la atmósfera, provocando un incendio que duró varios días y esparció contaminación por una vasta área. El desastre de Chernobyl es considerado el peor accidente nuclear de la historia, con consecuencias ambientales y de salud duraderas. 2004. Tsunami en el Océano Índico. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto submarino de magnitud entre 9.1 y 9.3 ocurrió en el Océano Índico, cerca de la costa de Sumatra, en Indonesia. El terremoto generó un tsunami masivo que golpeó varias naciones alrededor del Océano Índico, incluyendo Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.
Se estima que más de 230.000 personas murieron debido al tsunami y sus efectos subsecuentes. 2005. Huracán Katrina. En agosto de 2005, el huracán Katrina golpeó la costa del Golfo de los Estados Unidos, especialmente en Nueva Orleans, Luisiana. El huracán provocó una serie de fallos en los diques y grandes inundaciones en la ciudad. Miles de personas quedaron atrapadas en sus hogares o en refugios improvisados, resultando en una de las mayores operaciones de rescate y asistencia en la historia de los Estados Unidos. 2020. Pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 comenzó en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, cuando el nuevo virus, posteriormente llamado SARS-CoV-2, comenzó a propagarse. La enfermedad resultante, COVID-19, se convirtió en una pandemia global en marzo de 2020, afectando casi todos los países del mundo. La pandemia causó millones de muertes, además de alteraciones económicas y sociales significativas y desafíos sin precedentes para los sistemas de salud y gobiernos en todo el mundo. Estos eventos representan una variedad de desastres naturales y crisis humanas a lo largo de la historia, cada uno con consecuencias e impactos duraderos en la sociedad y el medio ambiente. Este documental ofrece una visión valiosa sobre la resiliencia humana ante la adversidad extrema y la importancia de la preparación y mitigación de desastres. A medida que exploramos los ciclos de catástrofes que han dado forma a nuestra historia, recordamos una verdad fundamental. La resiliencia humana es una fuerza indomable. Incluso frente a las adversidades más oscuras, vemos a las personas unirse, corazones fortalecerse y, a través de cada tragedia, aprender lecciones poderosas que inspiran innovación, catalizan cambios y nos obligan a repensar qué es lo más importante en nuestras vidas. Que estas historias nos inspiren a ser más resilientes, solidarios y a nunca rendirnos, porque al final somos más fuertes juntos. Esta es nuestra historia de tragedias y triunfos. Que podamos enfrentar el mañana con coraje y compasión. Bienvenidos al ciclo de la humanidad, donde cada desastre es una oportunidad para crecer, aprender y sobre todo, perseverar.